Bueno, siguiendo con las informaciones, el Banco Central de la República Dominicana informó que la inflación interanual medida desde diciembre de 2022 hasta el mes pasado se ubicó en 3.57%, es decir, 4%, por debajo del rango del 4% establecido, es decir, unas décimas. El organismo precisó que el índice de precios al consumidor mostró una variación mensual de 0.54% en diciembre de 2023, cifra menor a la inflación de 0.96% registrada en igual mes de 2022. Explicó que ese comportamiento refleja una desaceleración en el ritmo promedio de crecimiento del indicador en el último mes del calendario. El reporte agregó que la inflación subyacente interanual se situó en 4.32% al cierre de 2023, manteniéndose también dentro del objetivo fijado por el Banco Central. Aumenticos que se han producido en algunos sitios, se lo chupó la inflación hace tiempo. A 90 y pico, casi a 100 pesos la libra de pollo. Eso. Plátano, 30 pesos. Óigame. Aquí no se puede ir ya a un supermercado. Digo, y que como quiera usted se va a morir si no. Pero todo subió. Todo ha subido. ¿Y cuándo se va a detener eso? No lo sé. Y entonces, tasa cero, etcétera. Nada de eso va a resolver eso. Entonces, la contracción experimentada por Haití en 2023, nos vamos para el vecino, dificultará el desarrollo económico del país caribeño, que hoy exhibe un Producto Interno Bruto negativo de 1,9%. Según el Instituto Haitiano de Estadística y Tecnología de la Información, la economía haitiana, como se esperaba, no ha podido reanudar el crecimiento durante el año fiscal, hundiéndose aún más en la recesión por quinto año consecutivo. De hecho, el Producto Interno Bruto ya había disminuido un 1.7% en 2022, precisa el organismo haitiano. Los principales retos siguen siendo la inflación, problemas en el suministro y la distribución de productos petrolíferos, así como la depreciación de la moneda nacional, combinado con un clima de inseguridad persistente. Todo ello pone en peligro la aplicación de los programas y proyectos que deberían desarrollarse para alcanzar los objetivos de crecimiento y reducción de la pobreza. En Haití, problemas de los chismes entre los haitianos, son la gente más chismosa del mundo. Yo creo que no hay gente más chismosa en el mundo que los haitianos. Usted quiere ver una cosa, los dominicanos van a Nueva York e inmediatamente forman clubes, Club Deportivo Dominicano, Club Esto, Cibaeños Unidos, Tamborileños Unidos, etcétera, Vanilejos, crean sus clubes, sus agrupaciones. Aquí en el país no hay ninguna sociedad haitiana y dicen que tenemos 2 millones de haitianos. Ni aquí se unen tampoco. No tienen un club, no tienen una institución mutualista, no tienen nada, ellos no se unen. Lo de ellos es estar chismeando uno con otro. Si Haití fuera un país con cierta seguridad, estuviera recibiendo solamente de República Dominicana algunos 300,000 turistas dominicanos durante el año, y eso es dinero. Pero ¿cómo usted coge de que a pasear para Haití? En una época cuando la dictadura sí comenzó a ocurrir, ellos comenzaron a promover un turismo y usted ve que de aquí hacían unos rallies de vehículos que entraban a Haití, ponían la ruta a Haití, y iban muchos grupos al carnaval haitiano, comenzaron a ir dominicanos y a estas alturas Haití recibiera 300,000, qué sé yo, medio millón de dominicanos al año, si eso hubiese seguido y con tranquilidad.
¿Y qué es eso? Dinero. ¿Y cuántos europeos, americanos, canadienses no fueran a Haití si allí tuvieran seguridad? Aunque sea por curiosidad, porque Haití tiene sus valores. Haití tiene unas pinturas muy propias y muy raras y extrañas que la gente compraría. Bueno, aquí eso es lo que se vende en las playas dominicanas, pinturas de haitianos. Y artesanía, etcétera, la gente. ¿Y cuántas zonas francas? Ellos deberían tener 200,000 empleos de zona franca. Todas las zonas francas de aquí que se fueron pudieron haber cogido por ahí para Haití, pero ¿y cómo cogían para allá? Con esa inseguridad y esos pleitos y esos chismes. Entonces, Haití no va para ningún lado con esa situación de ese tigueraje, con esos delincuentes, que son los peores enemigos del pueblo haitiano, esos delincuentes que tienen esas pandillas. Y a las ONG la espantan y viven a monjitas y gente que va a ayudar allá lo viven secuestrando y matando. No. Bueno, en la Romana, el director regional central de la Policía Nacional, el general Juan Pablo Ferreira Veras, lamentó que el supuesto antisocial Brian Enrique Ruiz, conocido como Brian Bomba, murieran en el enfrentamiento con la uniformada por escoger ese camino y terminara de esa manera, después de que tantas veces esa institución y personas importantes de la sociedad le hubieran hecho el llamado a que se entregara por la vía que entendiera correspondiente. El alto oficial expresó que Brian había enfrentado ya a varias patrullas con una pistola de las denominadas bananas, que se caracterizan por tener un peine de 30 cápsulas que portaba y exhibía públicamente. Aprovechó para hacer un llamado a quienes le acompañaban para que utilicen la vía que entiendan pertinente y se entreguen, y así nosotros someterlos ante la justicia, expresó el general Ferreira. Se recuerda que Brian Bomba cayó abatido por 3 impactos de bala la noche del martes en un alegado enfrentamiento con policías en los rieles del sector Villa Pereira en La Romana, en los famosos intercambios de disparos, que una vez, aunque usted no sea delincuente, porque aquí, señores, la memoria en los medios de comunicación es algo como que ha desaparecido. Aquí ya se olvidó los 16 que murieron por dengue en Barahona, que dijeron que fue una ameba, etcétera. Esas investigaciones se olvidaron y ese seguimiento a eso se olvidaron. Y los niños de la maternidad y todos esos niños muertos con ese lío. Eso también se olvidó. Y los intercambios de disparos, donde han muerto no delincuentes. Ustedes se acuerdan un empresario de Gurabo, que fueron de madrugada de que allanarlo y lo asesinó la policía. ¿Cuál es el resultado de las famosas investigaciones? ¿Por qué asesinaron a ese empresario? Y hace poco a uno en Licey, un agricultor que también que tenía armas. No le encontraron ni una pistolita de mito, de esa de juguete, de Navidad. Ni eso le encontraron. Pero dispararon. Hirieron la esposa. Y lo asesinaron al pobre hombre. Y los culpables de ese hecho. Y las conclusiones de la gran Policía Nacional que está haciendo una reforma. Y que una reforma, la misma policía de siempre. Y ahora fueron a 2 marinos de la DNCD, de que eran de una banda. Van a iniciar una investigación de la cual no van a informar nunca. Entonces, esos intercambios de disparos también se están llevando a muchos inocentes. A muchos inocentes se están llevando esos intercambios de disparos de la misma policía de siempre. Eso no va a cambiar. Bueno, ese lío en Estados Unidos de Jeffrey Epstein, a quien mataron en la cárcel, lo mataron en la cárcel, que se ahorcó, etc. No. Lo mataron porque sabía demasiado
porque era un corrupto que tenía involucrado a mucha gente. Entonces, ese hombre era un peligro para el establishment de Estados Unidos. Sabía demasiado de gente poderosa, de muchos ricos, muchos millonarios, muchos políticos. Pues los documentos de Jeffrey Epstein en sus testimonios señala que a Bill Clinton le gustaban jóvenes, porque parece que le conseguía muchachita a Bill Clinton. Los documentos forman parte de una demanda por difamación presentada en 2015 por Virginia Giuffre, una de las principales denunciantes de Epstein, contra la ex amante y socia de este, la heredera británica Ghislaine Maxwell, que han acaparado la atención mediática ante la expectativa de que involucren a figuras prominentes relacionadas con el multimillonario. La justicia de Nueva York publicó este miércoles una primera tanda de documentos judiciales relacionados con el fallecido financiero Jeffrey Epstein, acusado de tráfico y abuso sexual de menores y que habían estado clasificados hasta ahora. Los documentos forman parte de una demanda por difamación presentada en 2015 por Virginia, una de las principales denunciantes de Epstein, contra la ex amante y socia de este. Entre los documentos desclasificados hay varias declaraciones. Entonces, también hay una declaración de Joanna Hobart, otra de las víctimas de Epstein, alegando que el príncipe Andrés de Inglaterra le tocó los pechos en el hogar del financiero en Manhattan, cuando ella tenía 21 años. La historia ya se conocía, pero esta es la primera vez que se hace público el documento judicial con su declaración. Entonces, estos documentos, clasificados. ¿Pero por qué? ¿Y por qué? ¿Son documentos del Estado? No, es porque mencionan a muchas figuras intocables que participaban en toda esa vagabundería. Bueno, aquí en el país, el presidente Abinader crea fideicomiso para vender o alquilar terrenos del SEA recuperados. El objetivo es crear un fondo para el desarrollo de obras de infraestructura. Entonces, él lo firmó el mes pasado, el decreto 581-23, para crear un fideicomiso al que serán transferidos los derechos de propiedad de los terrenos recuperados por la Comisión Revisora de Contratos relativos a la disposición de terrenos propiedad del Consejo Estatal. El día 20 de noviembre, el mandatario dispuso la constitución de ese fideicomiso para el desarrollo inmobiliario, administración, inversión, fuente de pago, garantía y oferta pública, que se denominará Fondo de Desarrollo de Infraestructuras, al cual serán transferidos los referidos terrenos del Estado. Esos son los terrenos que eran del Consejo Estatal del Azúcar, entiéndase, donde sembraban cañas, los ingenios, porque hay numerosos ingenios que se cerraron, porque el negocio del azúcar es un negocio malo hace tiempo. Hay mucha abundancia de azúcar en el mercado y si al país la cantidad de azúcar que le compran a precios buenos es una cantidad muy limitada y muy por debajo a la capacidad de producción que tenemos. Entonces, por esa razón, quebraron la mayoría de los ingenios del SEA. Hay gente que no quiere entender eso porque no le da la gana. Entonces, hubo otros aprovechados que en lugares donde la tierra es buena para otra cosa, se la cogieron de que arrendada. Antes de que se diera el proceso de capitalización, recuerden que el ingenio de Villa Altagracia, eso fue cuando Antonio Guzmán lo alquilaron para una empresa que iba a sembrar piña.
y después esa se lo arrendó a otra que iba a sembrar naranja. Ahora están sembrando coco. Eso fue cuando don Antonio Guzmán, mucho antes de la capitalización. Y después, cuando regresó Balaguer, se repartieron los reformistas la tierra de Esperanza, que es muy buena, se la repartieron. Y hubo gente que viviendo en la capital o viviendo en Santiago, como conozco yo algunos de Santiago, le dieron 1.500, 2.500, 3.000 tareas de esas, sin ser agricultores, de esa de Esperanza. Cuando Balaguer, antes de la capitalización, se repartieron el ingenio Esperanza. Aquí hay gente que cree que uno se ha olvidado de eso. Y uno de los que cogió 2.000 tareas de eso, yo lo oía hablando de corrupción. Y yo por entre mí diciendo, ¿y tú no te acuerdas cuando tú, sin ser agricultor, te dieron 2.000 tareas de esas? Gente que cree que como que se perdió la memoria total. Aquí hay muchos desmemoriados, pero no todo el mundo es desmemoriado. Bueno, vamos ahora a unas informaciones comerciales y en breve retornamos.